¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Muchísimas gracias por estar con nosotros y bien, pues seguimos enlazándonos a través de las tecnologías que nos permite hoy pues quedarnos en casa y sobre todo, bueno, pues que hoy día me gusta platicar con los jóvenes y sobre todo estos jóvenes destacados de diferentes universidades de aquí de la península de Yucatán, de Campeche y obviamente de Quintana Roo. Para ello, bueno, pues tenemos un foro regional de esta zona muy importante, hablando económica y financieramente, y por ellos que han hecho este esfuerzo colaborativo entre todos ellos, me gustaría presentarlos. Está con nosotros pues Marla Sánchez, que es de la Universidad de Quintana Roo, bienvenida, así como Magdalena Lozada, que es de la Universidad Autónoma del Carmen, y bueno, pues de Campeche también, nuestro compañero Ricardo Rodríguez, bienvenido. Y por si fuera foco, bueno, pues de la Universidad Autónoma de Yucatán, Manuel Soberanis y Jorge Herrera. Bienvenidos al programa de Voces Universitarias aquí en Quintana Roo. Me da gusto verlos y bueno, pues realmente el gusto de platicar, de que hicieron este esfuerzo muy importante para realizar este foro. Pero me gustaría, antes de entrar a esta entrevista, para la gente que nos está viendo allá en su casa, recordarles un poquito qué es ser un enlace universitario Banxico. Y para ello, bueno, pues le pediría a nuestra compañera y amiga Marla Sánchez que nos hable un poquito sobre este aspecto. Marla, adelante. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en su casa. Agradecemos al maestro Heriberto por su invitación y asimismo a todos los que nos escuchan. Bueno, les voy a contar la historia. En el 2019 sale la convocatoria. Entonces, todos mis compañeros se lanzaron, y al igual que yo, y pues quedamos. Que es una oportunidad y es un reto muy grande. Entonces, como usted dijo, ya me había entrevistado, y voy a contar un poquito de esta historia. En febrero fuimos a la Ciudad de México, ahí nos reunimos y tuve el honor de conocerlos. Creo que desde allí empezó a hacer estas alianzas o esta conexión entre nosotros. Fue la bienvenida que nos dio la directora de Educación Financiera, el subdirector Pedro Garza y el líder especialista Eduardo Rocha, que nos estará acompañando esta semana. Bueno, lo que hace un enlace mágico son tres actividades que tiene que hacer, o tres funciones, por decirlo así, que la primera son entrenamientos, nos capacitan a nosotros para tener esos conocimientos o tener esas bases, impartirlos a la población. En nuestro caso es a la comunidad universitaria, como lo están viendo, porque somos universitarios, pero claro, también lo podemos hacer con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con los niños. En segunda es la publicación, ya teniendo esos conocimientos, vamos a sentarlos en un escrito, en un artículo, y lo mandamos al portal de Banxico Educa. Ellos los revisan y pues en toda la República los mejores son seleccionados y se va para una revista, Nociones. Y por último es la parte de divulgación, que es la que estamos haciendo. Estamos haciendo este foro porque además que es una responsabilidad, creo que también lo hacemos con gusto y debido a la situación, pues se presta, ¿no?, para hablar de ello. Bueno, esas son las actividades que estamos haciendo y el Banco de México, esa es su función, que por medio de nosotros es llevar los productos y servicios que el banco ofrece a la población y por medio de sus plataformas, y también con ayuda de docentes y alumnos para que se puedan realizar estas actividades. Excelente. Probablemente, Marla, has hablado de manera muy general y de lo que hace ser un enlace universitario. Y me gustaría retomar un poquito, bueno, ante esta situación de la pandemia, bueno, todavía les tocó conocerse de manera física en este primer encuentro que tuvieron en la Ciudad de México. Y bueno, para ello me gustaría preguntar un poco a Magdalena, bueno, ¿cómo fue esta experiencia y cómo te sentiste de ser seleccionada por tu universidad allá en la Autónoma del Carmen? Bueno, me sentí muy orgullosa porque siento que fue un gran paso en mi carrera, puesto que ya voy de salida de la universidad. Muchas personas me animaron a inscribirme y yo al final dije, ok, que al principio no siento que no tenía idea de qué podía hacer, y eso, como dicen, el cambio a veces da miedo, pero ya después de un tiempo con muchos animándome, me decidí a hacerlo y siento que es una experiencia que puede enriquecer la trayectoria académica, tanto de nosotros como de quienes estamos apoyando a través de las actividades. Excelente, Magdalena. Y bueno, pues también tu compañero de estado para la ciudad de Campeche, Ricardo Rodríguez. Bueno, ¿cómo fue que te sentiste de haber sido seleccionado ser enlace universitario?
Hola, buenas tardes. Muy contento por haber sido seleccionado por parte de Banxico Educa, de un programa, como ya comentó Marla. En lo particular, yo entré a este marco porque precisamente quería conocer un poco acerca de las finalidades y funciones del Banco de México y aprenderlo y después poderlo expresar a la comunidad universitaria de mi estado o ahorita, por ejemplo, en una colaboración estamos abiertos a toda esta región sureste. Entonces, principalmente eso fue el querer conocer qué hace el Banco de México, cuál es su función y cuál es su papel en México. Excelente, Ricardo. Pues muchísimas gracias por esa experiencia. Y bueno, pues me gustaría hablar con la gente ahora sí de la Autónoma de Yucatán, que finalmente, bueno, esta convocatoria aceptó a dos participantes. Bueno, ahorita me gustaría que me platicara un poquito acerca de esto. Me iría a platicar con Manuel Soberanis, que bueno, también es de la Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Comercio Internacional. Adelante. Pues buenos días. Sí, pues todos creo que estábamos contentos cuando supimos que quedamos seleccionados como enlace. ¿Por qué hay dos enlaces en el caso de la Facultad de Economía? Es que la convocatoria pues no restringe que hayan más de dos enlaces por facultad. O sea, puede haber varios enlaces en la misma universidad y varios enlaces en la misma facultad, pero depende de las carreras. Solo puede haber un enlace por carrera. Y en este caso, el enlace de comercio soy yo y el enlace de economía es Jorge. Excelente. Bueno, tú tuviste una experiencia ya previa, ¿no? Esta es tu segunda vez que estás participando. Claro, claro. De hecho, es mi segunda vez, como comentaba. El año pasado, pues, hice algunas actividades y, pues, me gustó mucho haber participado en el Banco de México. La verdad, lo que se pudo haber vivido, pues, fue muy gratificante y, pues, quería volver a intentarlo este año. Quedé y, pues, ya por la pandemia, pues, ya no se hicieron muchas actividades, pero, pues, eso no fue impedimento para hacer de otras formas las actividades. Excelente. Y bueno, pues está también nosotros, ahora sí, tu compañero de universidad, que es Jorge Herrera. Pues Jorge, bueno, ¿cómo es que te sentiste de ser partícipe de este enlace universitario? La verdad, muy contento. Cuando comencé la carrera, me acuerdo, en el primer semestre vi la convocatoria y si no mal recuerdo era para la primera generación de Enlace Banxico, pero pues como estaba entrando en la carrera dije, no, pues voy a tomar un momento para acoplarme a la universidad y lo que representa. Y bueno, fue el año pasado, en octubre, si no me equivoco, un poquito antes que vi que salió la convocatoria y pues ya, estando un poco más avanzado en la carrera, dije, no, ahora sí, yo creo que ya es el momento indicado para registrarme a la convocatoria y afortunadamente que al final de todo pienso que el Banco de México en cualquier facultad de economía representa muchísimo, es algo que vemos día con día la labor del Banco de México y el hecho de tener un vínculo con el Banco de México, ya sea universitario o demás, pues sí pienso que representa mucho para un estudiante. Creo que sí, lo comentan muy bien. Ustedes como economistas, como dedicados al tema de comercio, tener en cuenta como referente lo que hace nuestro banco a nivel de finanzas, bueno, porque ustedes lo conocen perfectamente bien, y que, bueno, cómo es que se mueve la economía y cómo se va a empezar a mover la economía a partir de esta pandemia. Creo que es parte de lo que surgió con esta primera plática entre Manuel y Marla para ver cómo unían esfuerzos para hacer este foro. No sé si me gustaría comentar, Manuel, ¿cómo fue que surgió esta idea de hacer este foro regional? Claro, pues como comentaba Marla, pues nos capacitan. En este caso fuimos a la Ciudad de México y pues el fin de la capacitación también es hacer networking. Allí conocí a Marla, que pues nos dijo, pues vamos a hacer actividades en conjunto, pues somos estados vecinos. Le dije, perfecto, pues adelante. Pues ya cuando comenzó la gestión, pues enero, febrero, marzo, pues todos estábamos ocupados pensando qué es lo que íbamos a hacer. Aún nadie se esperaba una pandemia de cierta forma. Entonces, pues allá se quedó en un WhatsApp por el momento. Ya cuando más adelante, por mayo, podríamos decirlo, se comunicó de nuevo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo porque pues ya es momento de hacer alguna actividad. Y dije, pues adelante. Y pues Marla muy entusiasmada dijo, pues yo acá tengo 3 maestros que quieren dar conferencias. Y dije, bueno, yo tengo 2 y puedo agregar a mi compañero Jorge, que es de mi misma facultad, que también es enlace. Y tengo contacto con uno que es de la Náhuac, que también podría querer participar.
Y pues allá como que surgió una idea del foro y digo, bueno, pues estaría padre de que hagamos un foro una semana para hacer de puras actividades. Ya posteriormente le dije, pues mientras más mejor, ¿no? Entonces ya agregamos, bueno, Marla se encargó de contactar a los de Campeche y ya pudimos, ya llegamos a este foro, a esta planeación. Excelente. Pero realmente me da mucho gusto que hayan podido vencer esta adversidad de lo que es esta pandemia y que ustedes como jóvenes, bueno, siempre han buscado ver las formas de cómo, digamos, enlazarse y unir esfuerzos, en lo cual me da mucho gusto poder verlos aquí a los 5, y quienes, bueno, han hecho un gran esfuerzo por hacer este foro regional de la zona sureste, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo. ¿Qué les parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Y ahorita al regresar del corte me platican ya de manera extensiva quiénes van a estar participando y bueno, cómo ha sido el desarrollo de este foro. ¿Qué les parece? Amigos de Voces Universitarias, vamos a una pausa, seguimos con más aquí en Voces Universitarias. Gracias amigas y amigos de Voces Universitarias por seguir con nosotros. Estamos platicando con de verdad jóvenes destacados de su universidad, de esta zona sureste del país, que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Obviamente en Campeche estamos hablando de la ciudad del Carmen y también de la capital Campeche. Me gustaría saber, bueno, ¿cómo ven bueno, realmente es complicado el panorama, incierto también de la economía y cómo reactivarlo después ante esta pandemia que estamos viviendo? Me gustaría empezar, no sé si con Magdarely Lozada por el tema de ser mujer, después entramos con Ricardo por el estado de Campeche. Adelante, Magdarely. Ok, bueno, en el caso de Ciudad del Carmen, las actividades primordiales suelen ser el turismo y el sector petrolero. En el caso del turismo, bueno, en ambos casos ya había decaído un poco la situación antes de la pandemia, pero en sí esto nos ha perjudicado un poco más. En el contexto general hay empresas que han tenido que recurrir a, no sé, servicio a domicilio, y en el caso del petróleo, las empresas petroleras han tenido que cancelar contratos con sus proveedores especialmente, lo cual ha afectado a distintos sectores también. Excelente. Ricardo Rodríguez. Claro. Aquí en Campeche, como decía, hay una relación igual con Ciudad del Carmen del turismo, ya que es una ciudad, se conoce como la ciudad amurallada de México. Entonces, sí, por esa parte cayó mucho el sector turístico porque se cerraron las fronteras de algunos países, incluso hubo poco o muy poco flujo de connacionales, turistas. Entonces, pues más bien decayó en esa parte turística. Y en la parte del comercio, el gobierno de Campeche lo ha llevado muy bien, ya que ha invitado a muchas empresas a que se adentren o empiecen a incluirse en la tecnología por medio de plataformas, como ya decía Magdarely, y así, etcétera, ¿no? Con aplicaciones que puedan hacer el servicio sin tener que hacerlo de una manera presencial. Entonces, poco a poco se ha estado avanzando en ese tema y es lo que ha implementado mi estado ante esta pandemia. Ok, y en la parte de Yucatán, mi estimado Jorge Herrera, platícanos cómo ves el tema de la economía en esta ciudad que, bueno, para el sureste es una ciudad muy importante porque también tiene mucha infraestructura en cuanto también comercio, hablando de ello, ¿no? Claro, pues Mérida, como mencionaba, es una ciudad bastante grande y por lo mismo pienso que hasta cierto punto es un poco complicado de manera gubernamental controlar el flujo de gente, que claro, por supuesto, es un tema de responsabilidad tanto individual como colectiva, pero a fin de cuentas la realidad de un país no es la misma que la de otra y se entiende que hasta cierto punto no se puede detener al 100% el flujo de gente. Y bueno, un aspecto económico que influye tanto en Yucatán como en Quintana Roo y Campeche, pues es el tema de consumo. Al estar la gente pues en su casa y que se detenga el flujo, el consumo se detiene y pues es como un efecto dominó que llega a impactar en todos los aspectos económicos, sociales, institucionales, y yo pienso que es de las partes más importantes que está pegando económicamente.
Así es, y Manuel, bueno, también hay otras industrias, ¿no? Hay industria dentro de la misma capital Mérida y a zonas aledañas, industrias que reparten, como bien lo comentó Jorge, hacia la zona de Campeche y Quintana Roo. ¿Cómo ves digamos, cuál sería el reto principal que tendrían estas industrias para reactivarse de manera económica, pues ya que están levantando poco a poco los semáforos en los estados? Sí, pues el problema de la pandemia hay que entender que no es cuestión de producción, o sea, no tienen problemas de que no hubo tal producción porque pues no se hizo no hubo sembradíos de maíz, por ejemplo, no sé si puedo explicarlo así, pero pues en sí es más bien la logística, la cadena de suministros donde está pues atorada, podríamos decirlo, está lenta porque pues como comentaba Jorge, el consumo ha disminuido mucho por el efecto dominó que comenta. Entonces, reactivar económicamente, pues primero hay que tener en cuenta la salud de la población, debe ser paulatinamente, reabrir de poco en poco y pues esperar que ahora sí que solita se acomode todo. Ya en cuestión de las empresas muy grandes, pues entiendo por lo menos por la parte del gobierno del estado de Yucatán, se les otorgó préstamos para que puedan salir adelante y seguir pagando a sus empleados. Ya algunas ya están trabajando para que pues no se siga afectando esto, pues ya se alargó bastante, pero pues la única forma que podemos seguir adelante. Excelente. Y bueno, por esa parte, Marla, que tú y yo, bueno, conocemos por estar aquí en Quintana Roo, pero realmente nos ha pegado muchísimo lo que es el turismo y bueno, poco a poco hemos visto que en la zona norte se ha estado reabriendo la economía y el paso a los turistas, inclusive con esta campaña que hubo a nivel nacional para visitar Quintana Roo. Marla, ¿tú cómo ves el aspecto económico en lo general aquí en nuestro estado? Sí, como han dicho, debido al coronavirus hemos visto desempleo, poco dinero, crisis, angustia y miedo de lo que puede llegar a pasar. Claro, es cierto, Quintana Roo, su economía es en el sector turístico, como también puede ser Campeche y Mérida, pero se podría decir que más Quintana Roo por las costas, por las playas. Y este confinamiento ha hecho que pues, las personas se tienen que quedar en casa, ¿no? Como es primordial la salud y si uno está bien, pues puede salir a trabajar y si no, pues es complicado, ¿no? Hay veces que es como de a veces sacrificar la salud por la economía, porque son muchas complicaciones o mucho lo que conlleva, ¿no? Eh, pues yo creo que el gobierno ha estado como en todos, paulatinamente. Sí, en la zona norte se ha reactivado, es un 30% de la capacidad en cuestión de los hoteles y solamente son hoteles certificados. No se puede abrir todos los hoteles y a un máximo del 100%. Se prevé que para finales de año esté al 50%. Yo puedo decir, estando en Playa del Carmen, se ha visto reactivación económica, pero en la población, como en el pueblo, por decirlo así. En la parte turística es muy mínimo. ¿Por qué? Pues porque no, todos los hoteles no están abriendo y solamente es al 30%. Entonces, yo creo que sí, es tiempo de esperar, pero también hay otros medios, por ejemplo, en cuestión esto de la economía digital, ha tenido mucho auge y pues es lo que se está viendo en todos, como lo decía Magdarelli, ¿no? Servicios a domicilios, además de que solamente, no solo implica e-commerce, sino más variedad, pero yo digo que es como una vía. También esta crisis sanitaria ha como generado se va a ver por otras opciones o por otros métodos de cambio y pues, podría ser que sea favorable. Excelente. Bueno, y creo que parte de digamos, esta es como que la justificación de lo que ustedes están haciendo con este foro, al cual me gustaría, bueno, escucharles un poquito, bueno, cómo fueron armando este rompecabezas de a quiénes invitar de las universidades para poder platicar y obviamente que esto nos sirva a quienes en un momento dado, pues no tenemos economía o que queremos medio entender, pero que bueno, también vemos, bueno, que nuestros bolsillos a lo mejor ya no alcanza y que vemos gente con desempleo, obviamente dada esta pandemia, ¿no? Pero bueno, cómo reactivarlo y creo que es parte de lo que organizaron en este foro. No sé quién guste comentarnos, bueno, cómo fue que armaron ya este foro con los conferencistas y los que, quienes, bueno, el perfil de quienes van a estar platicando en este foro regional. Bueno,
Creo que como somos de distintas universidades, en primera instancia, como habíamos dicho, no pensábamos llegarlo a hacer como un foro, sino solo ponencias. Y antes con los profesores ya habíamos platicado. Son profesores que nos dan en nuestra carrera y la verdad son muy buenos en lo que hacen, dominan y saben lo que dicen, ¿no? Entonces tuvimos comunicación con ellos, siempre nombrándonos a todos de que estamos en esta participación. Y pues bueno, en el caso de Quintana Roo son dos profesores docentes de la universidad y uno que es egresado de la licenciatura de Economía y Finanzas, que hizo su tesis en relación a al trabajo que va a exponer. Y es muy interesante, podría decir que él es de Educación Financiera en Maya, que es pues nuestra cultura en la zona que estamos por aquí es maya y está bien aplicarlo, ¿no? En todos los ámbitos. Y bueno, él lo está haciendo de esa forma, ¿no? Tener una buena educación financiera, una inclusión financiera va a ser un mejor desarrollo en cuestión de la sociedad, en el individuo. Y en la otra es educación, la importancia de la economía digital, como ya mencioné, pues ha tenido o está teniendo un auge y es importante también esto en cuestión de transacciones y el dinero. Ahorita disminuye el riesgo de contagios de coronavirus al momento de tener billetes o monedas, ¿no? Y además de que estamos en casa. Y por último, el pacto fiscal, que es del profesor Fernando Cabrera, él es economista. Y bueno, creo que yo no he tenido la oportunidad de que me dé clase, pero he escuchado muy buenas ajá, recomendaciones de él, opiniones. Y pues bueno, es muy accesible, entonces se puede decir que así de la Universidad de Quintana Roo y así mis compañeros. Excelente. Por parte de Wadi, ¿cómo participan ustedes en este foro regional del sureste? Por parte de Wadi, pues tenemos dos ponentes. Uno lo consiguió Jorge, que más adelantito le va a explicar cómo. Y pues el ponente que conseguí fue el doctor Felipe, el cual es un coordinador de doctorado, o sea, de posgrado, perdón. Entonces es un profesor investigador y tiene su doctorado en economía. Entonces él sabe muchos de temas sobre cómo está. De hecho, ya salió en periódicos y todo ello, comentando cómo se debería reabrir la economía y todo ello. Entonces, cuando yo le comenté la idea, le dije, profe, pues es tema de macroeconomía generalmente, porque pues es lo que ve mucho el Banco de México. Me dijo, pues, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta. Hay mucha divergencia entre economistas, porque ese es el tema, el nombre del tema. Hay mucha divergencia entre economistas, porque pues cada quien tiene un pensamiento diferente. Porque pues la economía no es una ciencia exacta, no es como que podamos definir una teoría y esa teoría se va a aplicar como tal, porque pues hay diferentes factores. Entonces, pues es la razón de esa ponencia más que nada, de que entender por qué no se pueden tomar ciertas acciones. Por ejemplo, no son las mismas acciones que va a tomar China que México, son diferentes economías. Entonces, hay que entender cómo está el panorama en general de qué es lo que piensan los economistas. Entonces, es lo que quiere pues presentarnos el doctor Felipe. Excelente. Muy bien. Y Jorge, bueno, la otra parte de la ponencia es que tendríamos en este foro. Claro, una gran ventaja que nos dieron las tecnologías de información es, primero que nada, pues poder estar aquí presentes, colaborando entre distintas universidades. Y otra ventaja es que podemos llegar a ponentes que no están en nuestro estado, no están en nuestra ciudad, y es el caso del doctor Sergio Negrete Cárdenas. Él es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente, en el estado de Jalisco. Y bueno, él también es columnista en El Financiero y precisamente yo por eso había escuchado mucho de él. Es un economista bastante conocido a nivel nacional y pues comenta mucho sobre políticas públicas, política económica y demás. Yo él la verdad lo seguía mucho en redes sociales y cuando se tomó la decisión de realizar este foro, pues dije, bueno, voy a mandarle un correo a ver si contesta. Y sorprendentemente sí, la verdad es una persona muy accesible. Y el tema que él nos va a presentar se llama el futuro del trabajo, que es un tema que él viene trabajando anteriormente, pero pienso que sobre todo en este momento cobra mucha relevancia. La verdad es que como universitarios muchas veces nos ataca la incertidumbre del mercado laboral y de cómo nos vamos a desenvolver en el futuro. Hay que recordar, claro, que la economía es pues, un tema muy dinámico y
las exigencias del mercado laboral no son las mismas a día de hoy que hace 5 años, incluso que hace unos meses. Y el tema sobre el cual él gira en este aspecto es sobre el cambio tecnológico y cómo este influye en las exigencias del mercado laboral. Excelente. Y bueno, por las autónomas de Campeche y de Ciudad del Carmen, bueno, ¿cómo fueron que, digamos, hicieron ya coincidir pues sus conferencistas con este foro regional? Va a estar el maestro Eduardo Rocha, economista en el Banco de México, dando la conferencia Evolución y Perspectivas en México, de la economía en México. Esta conferencia tiene en la finalidad de dar exactamente el punto de vista economista personal de él sobre cómo está funcionando actualmente y cómo se va a reactivar la economía en México. Entonces, es un punto de vista que para muchos oyentes les gustaría verlo cómo se está manejando desde el Banco de México y con el exterior, o sea, a nivel global. Excelente. Magdarelli, ¿quién más estaría aquí? Bueno, en mi caso aquí por recomendación de mis compañeros también, me recomendaron un ponente, quise ir un poquito más lejos del entorno de la universidad y el ponente que logré contactar fue el licenciado Adolfo Negrete, ex ejecutivo de Monex, que es un experto en temas de educación financiera y de inversiones. Y lo consideramos un buen elemento, al igual que todos los demás ponentes, porque quiere expresar su punto de vista acerca del sistema económico mexicano, sistema financiero mexicano, perdón, y creemos que en estos tiempos es importante conocer cómo puede ir fluyendo la economía a partir de esta pandemia. Muchísimas gracias, amigos de Voces Universitarias. Esto fue todo lo que tuvimos con estos jóvenes desde Yucatán, Manuel Soberanis, a Jorge Herrera, en Campeche, en lo que es Ciudad del Carmen, a Magdarelli, y en Campeche, a Ricardo Rodríguez, y obviamente aquí en Quintana Roo, ya escuché que está en Playa del Carmen, a Marla Sánchez, y obviamente pues un gusto de poder estar aquí con ustedes. Esto fue Voces Universitarias y esto fue el Foro Regional Sureste de Enlaces Universitarios Banxico. Hasta la próxima.